La semana pasada te contábamos, charlábamos en el comienzo del programa sobre esta discusión entre las lógicas, ¿no? La lógica del interés colectivo, la lógica que a veces solo puede brindar el Estado, por supuesto, bajo la presión de la sociedad, versus la lógica privada, la lógica entre privados, la lógica del capital. Te contábamos ejemplos de cómo funciona esa lógica en Argentina y en el mundo. Y vos sabés que en el medio de eso nombrábamos lo que tiene que ver con los incendios que se vienen sucediendo día tras día en las islas entrerrianas, frente a la costa de la provincia de Santa Fe, frente a Rosario, ahora también frente a Santa Fe, frente a todas las ciudades costeras de nuestra región. Y te contábamos eso porque ahí daba la sensación, si bien no estaba claro y si bien hay muchos factores naturales que influyen, daba la sensación que también está la mano del interés privado en el volumen de las quemas. Digo, los focos se repiten desde hace más de una década, por supuesto, ya es una práctica desde hace muchos años, pero nunca había tenido la intensidad que tuvo este año. 3.500 focos ígneos. Me encanta, focos ígneos. En la isla desde comienzo de año. Casi 20 por día. Esto terminó en varias denuncias penales. Digo siempre, viste como te decía al principio, es necesaria la participación del Estado. Esto terminó con denuncias penales impulsadas por los estados, ahora te cuento, estados municipales, pero también esto tomó ese camino y el Estado tomó ese camino porque hubo sendas movidas impulsándolos, ¿no? Digo, si no decimos nada no pasa nada, eso no, el Estado de por sí no te garantiza nada, menos este Estado. Pero el único que puede interponerse con alguna presión popular, con alguna control popular, parece ser el Estado. Y eso pasó y hubo varias denuncias penales que cayeron en manos del fiscal federal de Victoria, Carlos García Escalada. El primero en denunciar fue la Municipalidad de Rosario, que fue donde se dieron las consecuencias más graves, o por lo menos las primeras consecuencias más graves de los incendios que tenían que ver con el humo, con el aire irrespirable. Después también la Municipalidad de San Lorenzo y de Arroyo Seco se sumaron a esta denuncia, y la provincia de Entre Ríos tuvo que también avanzar en ese sentido porque la presión empezó a ser mucha también, ¿no? Finalmente, tras la recorrida que hizo por las islas Juan Cabandier, también el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se sumó. Bueno, se hizo un relevamiento de lo que estaba sucediendo en las islas, de las quemas. La Gendarmería, la Prefectura y distintos estamentos del Estado aportaron algunas pruebas de lo que estaba sucediendo, de lo que está sucediendo en las islas. Y la Justicia Federal de Paraná imputó a 7 personas por los supuestos delitos de incendio o estragos y atentado contra la seguridad de naves o aeronaves, por lo que genera el humo, por el peligro de circulación que genera. Están acusados de provocar incendios intencionalmente o por negligencia, en lo que ya es claramente un ecocidio, ¿no? ¿Quiénes son los que están sindicados? Bueno, la justicia hasta ahora imputó a 7 dueños de campos. Hay 7 imputados. Y entre ellos algunos nombres más importantes que otros, ¿no? Los imputados domiciliados en Rosario son Enzo Viñales, Raúl Álvaro Moris y Rachinsky, Esteban Moris y Rachinski, Julián Lurachi, Amelia Barítono y José María Vicenti. Mirá que por una N, qué quilombo, ¿no? Te llegabas a llamar Vicentín encima. Y un nombre que llama mucho la atención
cuando uno empieza a investigar un poquito, pensar quiénes son los nombres dueños de los campos que hoy están en llamas, por supuesto en una muy mala condición natural, por supuesto en un momento en que la sequía ha hecho estragos y la bajante del río ha hecho estragos y cualquier chispa puede encender la pradera, como decía Mao Zedong. Por supuesto que está todo lo natural, pero uno no puede dejar de pensar que hay intereses económicos detrás de esto. Y cuando uno ve, por ejemplo, que uno de los imputados es ni más ni menos que Rufino Pablo Baggio, de Gualeguaychú. ¿Baggio te suena? ¿Viste los juguitos Baggio? Bueno, el dueño de las empresas Baggio es uno de los dueños de tierras que están siendo incendiadas, pero además de 34.000 hectáreas de tierras en la zona de Islas. Es el mayor propietario de tierras en nuestras islas. La familia Baggio que ya fue noticia varias veces, porque hace mucho tiempo que utiliza las islas para engorde de ganado, esas 34.000 hectáreas que tiene la familia Baggio, pero digo, han sido noticia varias veces por algunos hechos complejos también, ¿no? Hace 8 años la empresa, por ejemplo, fue noticia por abigeato en las islas entrerrianas, por chorear y carnear vacas ajenas. Tenía malas costumbres, don Baggio. También tuvieron alguna complicación o fueron noticia cuando fue asesinado Julio Beresiartu, el ruso, quien había trabajado 15 años en la firma y fue asesinado aquí en la ciudad de Rosario, un crimen que todavía no fue esclarecido. Pero además en febrero de este año vuelve a ser noticia la familia Baggio, porque tras la muerte del viejo Baggio, del dueño, del creador de la empresa, la disputa familiar por la guita se puso tensa y la interna familiar terminó con una denuncia de uno de los hermanos Baggio diciendo que el otro se había llevado $7 millones, no me acuerdo si a Hong Kong o a Tokio o a dónde, pero habían desaparecido $7 millones de la empresa. Pero bueno, digo, esta familia Baggio es una de las dueñas, que evidentemente tiene que ver con la ganadería, que evidentemente tiene que ver con el negocio de las vacas en la isla, que es una de las razones indicadas como las principales para el incendio de las islas, para mejorar la pastura, dicen, para generar mejor terreno. Y el otro nombre, porque estos son los 7 imputados, pero el otro nombre que aparece importante es uno que publica en una lista el diario El Argentino de Gualeguaychú, a partir de un relevamiento que se hizo por el plan de manejo de fuego, con lecturas térmicas, con cámaras infrarrojas, drones, aviones, todos los chiches, y a partir de ahí saltaron 20 nombres más de dueños de tierras que hoy están siendo incendiadas en la isla, que se están quemando. ¿Y sabes qué? Entre todas esas aparece otra empresa ganadera muy importante, que es la ganadera Copra, Sociedad Anónima, con domicilio en la capital federal. Si Copra, Sociedad Anónima, no es un nombre conocido, no es un nombre que en la zona tenga peso en la ganadería o que sea conocido por lo menos por el gran público, hasta que empezás a ver quién es el titular de esa empresa Copra, Sociedad Anónima, que es ni más ni menos que José Antonio Aranda. Y vos decís, ¿quién carajo es Copra? ¿Quién carajo es José Antonio Aranda? Bueno, es uno de los principales accionistas del Grupo Clarín. Es uno de los que aparece siempre en la foto al lado de Mañeto. Bueno, ese es José Antonio Aranda, que además en nuestra provincia, además de tener en nuestra zona con las islas gran cantidad de tierras que utiliza para la ganadería en las islas, es socio en varios emprendimientos con el multimillonario George Soros. ¿Viste este que odian los terraplanistas, los conspiranoicos? Bueno, de la mano de Adeco Agro, Soros llegó a tener gran cantidad de tierras en la provincia de Santa Fe y a meterse
en algunos negocios, además de los grandes fraudes financieros mundiales, algunos negocios más terrenales como la ganadería, como el arroz, en el norte de nuestra provincia, y de él fue socio Don Aranda. También Don Aranda, así se lo conocen en Corrientes, donde tiene casi 40.000 hectáreas, y donde también tiene alguna... Porque uno dice, pero ¿qué tiene que ver que el tipo sea dueño de tierra en la isla? Bueno, tiene tierra en la isla, no se puede tener tierra en la isla en este país. ¿Qué problema tenés con la propiedad privada, gordito? Me podría decir usted del otro lado. No, yo ninguno. Digo que uno tiene que poder pensar atrás de esto algún interés y algún mal manejo. Entonces, cuando ves el currículum de estos tipos, que más que currículum tiene pinta de prontuario, algo por lo menos te aporta para pensar, ¿no? Y este tipo en Corrientes, con sus 40.000 hectáreas y siendo uno de los principales exportadores de arroz de Argentina, Don Aranda, un gran productor ganadero. De hecho, durante muchos años estuvo al frente de la asociación Bradford Argentina, que es donde está la oligarquía con más olor a bosta del país. ¿Viste esa que hace arrodillar al peón para pararse encima? Pues esa. El tipo tuvo unos cuantos problemas en Corrientes cuando intentó desviar hasta un río para inundar sus campos y poder sembrar arroz, una cosa que fue detenida por la lucha de muchos correntinos y correntinas durante varios años, ¿no? El intento de desvío de la Yui ahí en Corrientes. O sea, no es que es un tipo que le importa mucho lo colectivo o el ambiente. Bueno, está en Clarín, pero como si eso fuese poco, ya tiene algunos socios, con malos antecedentes, tiene malos antecedentes en el manejo del ambiente y es uno de los dueños de la tierra en las islas. También esta semana apareció otra perspectiva a la de la ganadería, que es la única que se charlaba, que tiene que ver con lo inmobiliario, con la posibilidad de hacer negocios inmobiliarios en la isla, porque justo ahora aparece en el Consejo de Victoria, se da a conocer, en realidad viene de hace algunos años, el pedido de la gente de la Carolina Sociedad Anónima para que se le autorice un emprendimiento inmobiliario en las islas. La Carolina Sociedad Anónima, que además es una empresa ganadera, que además es una empresa que tiene vacas en la isla. Ahora dice Esteban Hernández, el dueño de la Carolina, que no, vacas no, porque no es negocio, me las chorean en la isla. Voy a hacer un country en la isla. Uno no... La verdad que en el medio del boom ganadero en Argentina, cuando ha crecido la exportación a niveles siderales, cuando no hay mucha tierra para la vaca porque la ocupaste con la soja y hay que buscar tierras nuevas, que Hernández te venga a decir que lo de la vaca no es negocio y él no, por eso no tiene nada que ver, es un poco raro. Pero está lo del emprendimiento. Hernández también es de ese palo, digo, si buscamos un poquito de currículum, es el presidente de la Fundación Apertura. Esta semana dijo Hernández, la ley de humedales no hace falta, muchachos. No hay que sancionar la ley de humedales, no hace falta, dice Hernández. Que si buscas un poquito, tiene incluso algunos convenios con la provincia para explotación de... No me acuerdo bien la figura, pero es como explotación privada de espacios verdes o protección de espacios naturales como este, pero de forma privada, que es una figura que tiene la provincia en donde se puede combinar protección ambiental, reserva de uso privado, así es el nombre, donde lo cuida supuestamente el privado y lo puede combinar con producción. Ya lo viene haciendo. En Callastá lo hizo la gente de la Carolina, en 2017. Anotate ese dato. Anotate ese dato porque cuando baje la espuma no vaya a ser que aparezca alguna figura por el estilo si no sale la ley de humedales. Pero bueno, te decía Esteban Hernández, es un tipo que lo debes haber escuchado porque con su Fundación Apertura sale a dar charlas a explicar por qué la ganadería y la agricultura tienen que ser mejor vistas, por qué el problema de la economía de Rosario y de la provincia son los empleados estatales y municipales. Es como una especie de Fundación Libertad de segunda marca, la Fundación Apertura, que tiene mucha llegada al poder, que tiene mucha llegada a los círculos de poder en Rosario.
principalmente, pero en la provincia en general. Bueno, ese es otro de los tipos que aparece con grandes cantidades de tierras y con algunas intenciones ahí en las islas. Después, por supuesto, entre la otra lista hay un montón de gente. Y por supuesto también hay un montón de gente que tiene tierra en las islas, que tiene casa en las islas, que incluso produce en las islas, y que nada tiene que ver con esta voracidad que aparece, que nada tiene que ver con esta locura en la que se ha transformado la quema de pastizales en las islas de Rosario. Digo, también una parte de esos productores son hoy víctimas de los incendios. Son quienes están junto a los brigadistas enfrentándolos. No es la intención de esta columna poner a todos en la misma bolsa, porque tampoco resuelve absolutamente nada más que las ansias propias de encontrar culpables. Lo cierto es que en esto hay 2 o 3 tipos que ya tienen la historia de hacer primar la lógica del capital por sobre las necesidades colectivas, la lógica del capital y la renta por sobre las necesidades ambientales. Y es interesante empezar a ponerle nombre, para que den alguna vez alguna explicación. Uno se le dificulta pensar en Aranda, el de Clarín, o en los Bagios dando explicaciones. Quizás sea la oportunidad para que la justicia avance y alguna vez estos grandes dueños, que hasta ahora y hasta que esto se desmadró, venían haciendo prácticas por el estilo y venían haciendo lo que querían en los humedales, fuera de la vista y fuera del foco de las cámaras, del poder político. Quizás hoy, con las grandes movilizaciones, con la organización ambiental que se ha movilizado, que produjo incluso que se trate la ley de humedales en el Congreso Nacional, la cosa empiece a cambiar. Esperemos que se llegue a la sanción de la ley de humedales y de ahí también que se cumpla, que se controle. Lo cierto es que una vez más asistimos a esa lógica y, como decía Serrat, uno se da cuenta que siempre entre esos tipos y nosotros, entre esos tipos y yo, hay algo personal. Ya vamos a saber qué, pero hay algo personal.